denle like. A continuación, tenemos una charla alucinante en vivo y en directo para esta mañana con grandes invitados. Atención con esta conversación. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. Con la elección presidencial a la vuelta de la esquina, la nueva encuesta Criteria nos muestra a Janet Jara liderando las preferencias con 30%, pero pierde en escenario de segunda vuelta frente a Kast y Matei. José Antonio Kast se consolida como la figura de mayor percepción de triunfo. Evelyn Matei mantiene un alto piso estable, pero limitado. Y Kaiser y Parisi se disputan el cuarto lugar con perfiles digitales y electorales totalmente distintos. Pasa que Criteria presentó el fin de semana un estudio donde tenemos en este instante a Cristian Munita, gerente general de Criteria, y al profesor y experto en cultura popular, Matías Hermosilla, el profesor Ternura, en el cual se cruzaron las afinidades digitales de los seguidores de cada candidatura en Instagram. Por eso mismo queremos entender qué pasa con los fans de comediantes, músicos y distintos artistas en este mapa que llamó la atención. Buenos días, Cristian. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, acá. Y también nos encontramos con el profesor Ternura acá presente. Hola, ¿cómo están? Hay datos Hola, Matías. sobre estas afinidades, Yeye, que llaman mucho la atención, ¿no? Así es, muy buenos días. Bueno, por una parte vemos que los resultados principales de la encuesta Criteria, vemos a la candidata del oficialismo, Janet Jara, que lidera con un 30% de intención de voto, seguida por José Antonio Kast con un 24%, Evelyn Matei con un 14%, y más abajo aparecen las figuras de Johannes Kaiser con un 10%, Franco Parisi con un 9% y Harold May Nichols con un 3%. Hay un dato que es interesante, que es que Jara concentra apoyos en audiencias jóvenes del segmento S1 y ligado a la cultura pop. Y en gustos musicales, los fans de Jara siguen a Mon Laferte y Dua Lipa, los de Kast a Pailita y Shakira, los de Matei a Miriam Hernández y Selena Gómez, y los de Parisi a Denise Rosenthal y Daddy Yankee. Cristian, ¿qué hablan estos gustos de la gente que vota por estas personas? Hola, bueno, gracias por la invitación. Este análisis lo hicimos sobre la plataforma Instagram, que yo creo que además es bueno entender lo que es una especie de, nos permite hacer una etnografía de las afinidades, es decir, los gustos, intereses, causas que siguen los distintos, como las personas que siguen a estas cuentas. Y lo que vemos es que efectivamente responden a como culturas súper distintas. Por un lado vemos a Jara muy concentrada en la población más joven, proporcionalmente más ABC1, y probablemente responde muy bien al fenómeno de cultura digital, con mucho seguimiento de cuentas de memes, mucho seguimiento de comediantes particularmente. O sea, el jarista es memista. Es memista. Sí. Ojo, y Parisi también es memista, pero se diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Yo diría que en general se concentra principalmente en el caso de Jara, hay como afinidad específica con algunos comediantes, particularmente hay Luis Slimming, Don Comedia. El comandante Don Comedia ahora le dicen. El comandante, efectivamente. Y llama mucho la atención cómo es que efectivamente responden a audiencias súper distintas desde el punto de vista como del consumo cultural. Uno ve, por ejemplo, candidaturas como la de José Antonio Kast o los seguidores de Evelyn Matei y Parisi es un segmento mayor, probablemente más masculino. En cambio, en Jara vemos algo mucho más, es una cuenta más femenina, en términos relativos, mucho más jóvenes, proporcionalmente más ABC1, con mucho más intereses en términos de cultura y entretención, y ahí destacan muy fuerte cuántos siguen a las cuentas de comediantes. Ya, entonces Jara las sigue comediantes y artistas mujeres muy fuerte. Hay un fenómeno que es muy que... fuerte, tanto nacionales como internacionales. O sea, Sí. le gusta la cultura popular a la Jara. Bueno, y yo creo que para esa comparación, a mí me impresionó mucho del estudio que también comediantes que son más consagrados tienen otras afinidades. Porque pienso, por ejemplo, la gente que sigue a ¿cómo se llama? Franco Parisi, les gusta más Kramer y Abello. Entonces, ¿En serio? Eso como, sucede como que digamos que Kramer y Abello son comediantes que se han ido vaciando. Claro. Como Entonces, de contenido. Hay una conexión muy fuerte con ese tipo de comedia, entre comillas, familiar,
pero que también en ambos casos yo creo que es súper interesante el tema del género en todo esto, ¿no? Porque en el caso de Janet Jara es súper interesante el ámbito femenino y de figuras femeninas que no son solo chilenas, y también de figuras que son más bien arrojadas, no sé, Mon Laferte, por ejemplo, que aparece muy fuertemente también en las preferencias de la gente que sigue a Janet Jara, y cómo esto se paraleliza a estas otras figuras, cómo al minero le gusta Felipe Abello, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay un tema de la rutina nueva de Felipe Abello que voy a plantear una idea polémica que leí, ¿Ya? no es mía. Que es que tanto Felipe Abello como Edo Caroe son humoristas para personas evangélicas. Y que eso hablaría también con su audiencia. Es interesante ese punto porque se ponen en el centro de... son tipos de comediantes que pontifican desde arriba. No es una Son comedia. pastores. Exactamente. Porque hablan desde un sentido de autoridad. Y eso es muy interesante en el tipo de comedia que hacen. Como por ejemplo Lucho Slimming, igual se autoironiza todo el rato. Yo creo que Abello, a pesar de que se viste de una forma, tiene un proceso como de liderazgo, de mandar en todo, de censurar a los que hablan, cortar, todo un juego en torno a esa idea familiar y también hacer un show como que tiene una carga media religiosa también. En ese camino, Cristian, ¿cuán confiable es el dato del seguidor de Instagram como predictor de voto? No, yo diría que hay que salir como de esa vereda, porque uno no podría sospechar de que esto no es intención de voto. Lo que estamos haciendo es básicamente es poder radiografiar en una especie como de etnografía digital estos intereses que describen cada una de las audiencias digitales. Entonces, efectivamente, claro, no es un predictor de voto. Sin embargo, entendemos que quienes siguen a José Antonio Caz o Ellen Matei son personas que de algún modo tienen afinidad con ese tipo de contenido, por lo tanto, hay alguna especie, es más probable que efectivamente en esa audiencia podamos encontrar votantes de esos candidatos, pero no es una relación directa. Y por eso, básicamente, nosotros entendemos que esto no es un estudio electoral, sino que más bien es una manera de entender cómo, y particularmente en las audiencias digitales, cómo son esos perfiles y estas características. Cristian, por otra parte, ¿qué dice del tipo de campaña que debería hacer Evelyn Matei, el hecho de que su base está concentrada mayoritariamente en adultos mayores y en medios tradicionales? ¿Hay qué debería hacer, qué jugada? Ahí, mira, probablemente eso nos denota o devela básicamente cuál es la característica del electorado. Cuando uno mira a propósito de lo que ustedes decían de Stefan Kramer, claro, probablemente Stefan Kramer es un humorista que lleva mucho más tiempo en comparación al resto, no es parte del fenómeno del stand-up comedy más reciente, y por eso tiene una afinidad probablemente con este segmento que es algo mayor, y probablemente ahí como la recomendación que uno pensaría desde el mundo digital es cómo Elin Matei, identificando como las afinidades que ya logra identificar el estudio sobre su audiencia digital, logra hacer esos guiños de tono, de estilos, de entender muy bien cuáles son esos intereses de tal manera de poder conectar mejor con esas audiencias. Lo mismo uno pudiera observar para Parisi, Cast o Hannah. Y Y justamente ese es un eso, poco también el ejercicio, entendiendo bien cuáles son esas características específicas de esa audiencia, esos intereses, es que uno entiende que ese candidato puede hacer un mejor calce con esa audiencia digital. Cristian, justamente que mencionas estos dos candidatos presidenciales, volviendo a los datos, tu estudio también dice que el seguidor de Parisi comparte más afinidades con el de Cast que con el de Matei. ¿Esto podría significar que en una eventual segunda vuelta los votos de Parisi se irían más naturalmente hacia Cast, complicando la estrategia de Matei de ser, entre comillas, la dueña de toda la oposición, o no? Es probable, ahora no lo podemos determinar fehacientemente porque nuevamente esto es una muestra de lo que estamos hablando en el mundo digital. Y efectivamente entendemos que las audiencias digitales no son una representación exacta de los votantes, más cuando hoy día tenemos una suma de votantes que no teníamos en las elecciones presidenciales anteriores que tenía que ver con el voto obligatorio. Y ahí es donde efectivamente como esta población más joven, que responde mucho más en códigos de cultura digital, puede hacer una diferencia importante. Es decir, hay cuando nosotros miramos los estudios, las encuestas que se lanzaron para la- la primera elección, las primarias, efectivamente vemos que lo que hizo la diferencia fue el voto joven. Un voto del cual conocemos poco, entendemos poco porque se mueve además con mucha velocidad, en una lógica muy de meme incluso.
Sí, yo creo en ese sentido que es súper importante pensar las figuras que están relacionadas. Pues el tema del deporte, por ejemplo, que ha sido una salida que tuvo Evelyn Matei hace unos días donde Claudio Bravo aceptaba ser ministro del deporte, tiene que ver con un perfil al que están apelando y que en la encuesta se nota muy claro que la gente, como pienso tantos votantes, sobre todo de Kast y de Parisi, pero también de Evelyn Matei, hay una visión de lo tradicional y estas figuras medias heroicas del deporte chileno, la generación dorada, también marca un perfil de figuras que apelan a ciertos valores, ¿no? Entre comillas, la meritocracia, el avance, el crecimiento, y ese tipo de figuras son a las que van a apelar estas campañas, y de cierta forma, un poquito antes de que saliera esta encuesta, Evelyn Matei ya lo hizo al tratar de amarrar a la figura de Claudio Bravo como parte de su comando. Efectivamente. Igual Y Bravo con fíjense, Matei no comparten tantos seguidores según el movimiento de la No, encuesta. pero saben que el votante de derecha, pensando incluso rascarle a tanto a Parisi como a Kast, está en esas figuras heroicas para cierto espacio Igual, de valoración. igual si uno lo piensa, por ejemplo, estaba pensando en, Jara. Tiene que buscar votantes de otros mundos. Entonces el jarismo-abellismo podría Exactamente. ser un camino para poder lograr su objetivo. Hay un fenómeno dentro de esta encuesta, no sé si la vieron, que es Denis Rosenthal, Ah, que sí. tiene números positivos en en todo, porque mucha gente decía, no, los de Kast. Obviamente Kast tiene más, pero por poquito. Pero el resto de la gente... Parisi tiene. ahí está, seguidores de Denis Rosenthal. Por ejemplo, dice Jara 17, Es- Kast 18, Parisi sí, mucho, 21. 21, claro. Ya, 23. 23, de hecho, sí. pero también me da la impresión de que el votante de Parisi es más joven y más digital, ¿no? Claro. Sí, efectivamente no es tanto más joven, es mucho más joven el votante, en este caso de la audiencia digital de Jara, pero tiene un comportamiento digital que es más interesante. Por lo mismo, es un gran consumidor de programas de contenido digital, particularmente sin filtro. Ahí destaca de manera Mm. notable. Y no me diste sin filtro, perdón Sí, que sí, haga esa aparece. pregunta. Como Sí, sí, sí. fenómeno. Aparece, ¿Y sí. cuál es la definición del fenómeno? O sea, sin filtro, lo que fuimos a ver es básicamente cuál es la convergencia que tenía con todos estos candidatos, y por lejos, París es quien se roba esa audiencia. Es decir, quienes siguen a Parisi siguen con mucho más probabilidad al canal, a la cuenta de Sin Filtro. Mira, y uno podría llegar a que son más Kast Kaiser y no, pues son militantes del sinfiltrismo. Claro, y es súper consistente, Nico, cuando uno mira como la trayectoria de exposición medial de Parisi, que básicamente él irrumpe en la elección anterior a través de YouTube. Claro. Claro, Bad Boys. Qué buen Exacto. punto tienes. Bad Boys esta temporada está de capa caída. No es el Exactamente. mismo Bad Boys de siempre. No está presentado por Bravecto. Exactamente. Bravecto los ha abandonado y Gubernati no es una figura... Es que además habían peleado entre medio. Entonces, pero ahora como que- volvieron. Pero ahora, claro, efectivamente, uno puede construir hoy en día una campaña en una plataforma. Si Parisi construyó su campaña a través de YouTube, Kaiser también. No seamos injustos. Kaiser es un youtuber que llega Claro. al camino Sin filtro presidencial. y se empodera un poco. ¿no? Tengo una pregunta que en este momento vale la pena hacer, que es la plataforma de Jara es Instagram, es TikTok. ¿Cuál es la plataforma de Kast? ¿Cuál es la plataforma, si tú pudieras definir una por cada uno de los candidatos? Yo diré que indudablemente Jara está con mucha fuerza en TikTok. Kast también ha irrumpido fuerte en TikTok. Sí. Probablemente Parisi con mucho más fuerza en YouTube. Me da la impresión de que es un canal, un medio en el cual se siente cómodo, donde básicamente ha construido una base importante de audiencia. Y en el caso de Matei, yo creo que todavía está al debe desde el punto de vista de su presencia digital. Es como que yo creo que todavía, y probablemente como por las características de la campaña, le sigue hablando un electorado de mayor edad, como a los votantes obligados, que es el votante que siempre ha participado en elecciones parlamentarias, presidenciales. Sí, yo quería tocar un punto que puede ser que me parece interesante sobre el consumo digital en sí mismo. ¿Dónde podría rascar votos Janet Jara? A Parisi, por ejemplo, que Parisi tiene una llegada interesante en la Junta. La Junta, los que más consumen la Junta son seguidores de Parisi. Sí, Y después efectivamente. Janet Jara.
Es decir, el lugar donde hay una pequeña afiliación en alianza en buscar espacios, como de construcción de contenido. ¿Por qué? ¿Qué dice? También el discurso de París en la campaña pasada era de la incorrección, y el discurso de Julio César en la junta de incorrección, de consumo, de fumar marihuana en vivo. Es toda una construcción de un discurso como cultural que está en ese espacio. Y lo que me sorprendió también que el sentido del humor está está súper cerquita en puntos de Jara y Parisi también, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿hay información sobre los podcasts y las afinidades? Sí. Ahí. Nosotros estamos levantando la presencia de cada uno de estos candidatos en podcast, pero es difícil todavía construir como comprensión profunda sobre las características de la audiencia de esos podcasts. Hoy día básicamente este ejercicio lo podemos hacer en Instagram porque la plataforma permite a través de alguna metodología poder entender estas audiencias, pero no hemos podido todavía entender con claridad quiénes son los seguidores desde el punto de vista de los podcasts. Ahora uno presumiría que tiene un comportamiento similar al que estamos observando acá, en términos de que efectivamente los seguidores de los podcasts, específicamente donde aparecen cada uno de estos candidatos, deben estar afines con los mismos candidatos. No, ahí caché también de que los fans de Mega son fans de Cast. Sí. Como de las Sí, telenovelas bueno, del Mega y de del- mucho gusto. Y del matinal, claro. Exactamente. Y la única diferencia que vemos, por ejemplo, ahí, en general, todo Mega es un canal que tiene una presencia muy grande desde el punto de vista digital, particularmente en Instagram. Ellos los han hecho muy bien desde el punto de vista de las multiplataformas, pero a diferencia, Janet Jara logra una afinidad mucho mayor con CNN, que es una particularidad bien interesante. Y probablemente responde como a este perfil un poquito más progre de la audiencia. Yo tengo una tesis. A Nadie ver. ve CNN. Nadie. Y lo que vemos son el Instagram de CNN. Sí. Entonces, Muy probable. yo no diría de que es una audiencia que ve CNN. Es una audiencia que ve noticias. Claro. O las redes de CNN para informarse rápido. Claro. Mientras sigue más las tú redes, ves los efectivamente. clips de Exactamente. CNN, te metes al canal de YouTube de CNN y solo marca Raúl Sor. Claro. Raúl Sor, nuevo embajador de Janet Jara, porque vocero internacional de Janet Jara. Entonces, es muy interesante esta encuesta. El tema radios, por ejemplo, es interesante. Por ejemplo, la preponderancia que tienen los candidatos Kast, Matei y Parisi. Parisi y Matei están casi empatados en Radio Bio Bio. Y Kast marca más. Es decir, Kast ganaría con ir a Mochati, como decirlo de alguna forma. Como Claro. que su público está esperando ese tipo de espacio y el tipo de consumo que tienen. Si filiamos la gente que sigue a Kast con la gente que sigue a Parisi y Sin Filtro, por ejemplo, hay todo un tipo de escena de un poquito de confrontación. Les gusta ese tipo de consumo también. Acá dice, Sisteral, dice, mi papá tiene 79 años, ve CNN y va por Matei. Ahí hay alguien. Grande Raúl Sor, el más grande. Oye, dentro de todo lo que estamos también analizando, ¿hay algún otro descubrimiento de la cultura popular que te haya llamado la atención? Pero yo creo que lo que más nos llamó la atención es esta afinidad que tiene Jara, particularmente con el mundo de los comediantes. Ahí ya lo destacábamos, lo de Luxus Gaming. Y sobre todo esta cosa como bien específica con Dua Lipa, con Billie Billie Eilish, Eilish, claro. sí, con Nicki Nicole, y Mon Laferte. Yo creo que además hace mucho sentido Mon Laferte con un discurso social bien potente, como mucha afinidad con la audiencia digital de Janet Jara. Vamos a tener que seguir observando ese fenómeno porque yo creo que Janet Jara tiene un público femenino como girly. Sí, como que se identifican, yo creo muy de ese, y además con el tipo de cuentas de memes que han hecho, la tía Janet, hay todo un imaginario de hablarle a las mujeres ¡Qué desde ese loco! espacio. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Todos tienen que aprobar o desaprobar y decir, no estoy de acuerdo, también puede hacerlo acá todo el equipo. Janet Jara, perfil girly, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Ya, De acuerdo. de acuerdo. Absolutamente. También, Cast. Cristian. Televidente de Mega. Sí, de acuerdo yo.
Cristian está dudándolo, le duele porque dice, me va. No, absolutamente. Este televidente Auditor del Mega, CEPU. Auditor del... televidente de telenovelas de las cuales no te acuerdas lo que pasó ayer, porque Claro. como que en Mega nadie recuerda el guión de ninguna telenovela. Lo único que se sabe siempre es que el final es malo. Ese es como el El final es meme. siempre es malo. decepcionante Sí. y siempre son como problemas de cuicos más grandes de lo que parecen o inventados. Ya, entonces, el público de Kaiser, ¿quién es? En este no está, pues está como hasta los primeros 4, ¿no? Sí, en esta primera entrega nos concentramos en 4 candidatos y lo que estamos trabajando ya en una segunda entrega donde vamos a tener el perfil del resto de los candidatos y ahí efectivamente se va a poner más sabroso, vamos a reconocer más categorías y vamos a hacer un análisis más fino que nos permita entender en el fondo como con más detalle otros tipos de cuentas que nos permitan como completar esta etnografía digital ya de todos los candidatos presidenciales. Parisi, Y va a ser una sorpresa lo de Kaiser. Parisi memero. Sí, Parisi memes. Parisi Ay, memes. y de cosas incorrectas. Es como el tipo de... Es como el incorrecto... El bad boy. Sigue siendo el bad boy. Claro. Y Evelyn Matei, me encantó de que lo que destacáramos de Evelyn Matei es Miriam Hernández. Sí, como personas consolidadas en una audiencia tradicional chilena, entre comillas. Así que Yo diría que esta es la gran característica. O sea, cuando uno mira particularmente Matei es un perfil como de personas mayores, alguien podría decir más boomers, y por lo tanto Ujú. como se concentran sus gustos más bien en ese segmento, a diferencia, ya es como la antípoda, Janet Jara es absolutamente cultura digital, en términos de los contenidos, en términos de las características sociodemográficas. Gente que no sabe ser completo debería ser, ¿no? esto es terrible lo tuyo. Oiga, muchas gracias, Cristian, por este análisis completo de este documento. A ustedes, gracias por la invitación. Ha sido un placer. Profesor Ternura, Geraldine González, estamos en la mañana de turno. ¿Alguna conclusión que tengan de este estudio? ¿Les gustan estos estudios? Me encanta. A mí me encanta. Es que yo creo que este es el camino. Yo creo que es algo que tenemos que generar con el Centro de Estudios de Cultura Popular. Tenemos que armar nuestra propia encuesta. Nuestras propias encuestas en torno a medición de figura y todo. Gerald- Otaquín, ¿voto o no te genera voto? Es una pregunta importante, así como, porque tener a Otaquín en una campaña. Sí, totalmente. Yo Sí. creo que cualquier figura pública, influencer, siempre va a ser algo a favor o en contra. Oye, está bueno eso. Por ejemplo, ¿qué figura a ti que te aparece en tu TikTok o en tu Instagram te despertaría ganas de votar por alguien? Selena Gómez, que se acaba de casar hace 2 días con Benny Blanco. Mira, Selena, depende de qué lado esté, tú vas a... Sí, yo confiaría en ella. Yo confiaría en Y ella. si No es Selena republicana. vota por No, ella Trump. no es así. No, ella no es así. Esa podría ser un poco más. No, pues ni siquiera Taylor Swift, pero Selena Gómez no hay posibilidad. Yo confío en ella, Oye, canceriana. quería decir una cosa muy random, porque venía escuchándolo en el camino en las confesiones. Y iba a decir que Geraldine tiene gustos revolucionarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo No de me las quemes. papas fritas con el helado. Sí, claro. O sea, un dato freak que yo siempre cuento en Ok. clase, es que Pancho Villa, el revolucionario de la Revolución Mexicana, tenía una obsesión, y de hecho por eso cruzaba mucho la frontera, era como cuatrero, cruzaba la frontera a Estados Unidos constantemente, porque a él le gustaba comer milkshake de frutilla con papas fritas adentro. Entonces no había eso en México, él cruzaba la frontera y comía su milkshake con papas fritas. Así que gusto revolucionario. Oh. Para que veas, Nicolás, me estás ninguneando acá mis papas fritas con helado y yo soy acá una fiel seguidora Es muy raro. de la revolución. Es muy raro lo tuyo y lo revolucionario. Profesor Ternura, ¿algún otro material, por Sí. ejemplo, que usted crea que deba presentarse en un estudio de estas características? Oh, espera, profesor, pregunta Dime. Naya fácil. ¿Quién sería el votante promedio? ¡Oh! ¡Qué buena Parisi. pregunta! Por lejos. ¡No! París, creo que sí. ¿estás seguro? Tiene una cosa media girly, yo creo que está entre París y Jara, porque tiene una cosa media girly y tiene una cosa media... ¿Funable? Exacta, que va más allá del bien y el mal. Es la bad girl de la cuestión. Como si una candidata del PDG se asociara con Naya Fácil para llevar un proceso adelante, ganaría muchos votos. Oye, es verdad. Es verdad. ¿Qué mañana? Oye, De una última cosa que no hablamos de la música urbana y todo eso, obviamente eso está muy asociado a la izquierda, salvo Pailita, que aparece dentro de las preferencias de la gente de José Antonio Caz. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se podría Porque era el considerar? buenista de la música urbana en un momento, ¿no? Era como el bueno,
era el Pero que... él, que él no ha supuesta- dado declaraciones como a favor a la No, derecha. nada, Yo no pero me acuerdo. piensa en los chistes que contaba Fabricio también, pues, ¿no? Sí, Acuérdate de lo la- quemó. Lo quemó, ¿verdad? pero ese mundo como medio como conservador. Yo me acuerdo de mi mamá decía, oh, es que por lo menos él es bueno. Ah, es buena persona, no se le ve mal. Puede ser también relacionado a la familia tradicional conservadora. El Exactamente. beso, por ejemplo, El beso en la boca, para ellos es algo mucho más tradicional, normalizado. ¿Puede Sí, ser o no? puede ser. Yo creo que eso es. La música urbana está en esa sociedad. Me acuerdo que yo creo que con muchos votos le generó Gabriel Boric cuando en los premios de la Junta, Pablo Chile dijo, voten, voten por el hueón amarillo del Boric, pero nunca por la mierda del cast. Esa fue Sí, su me acuerdo. declaración de apoyo a Boric. Esa fue su bajada de línea. Exactamente. Pero que eso igual le generó. Entonces, pienso que en ese espacio de la Junta, no sé qué pasa, igual está hoy día menos en la palestra que hace algunos años, que era como lo más consumido, pero creo que en ese terreno igual se pueden lidiar votos. Profesor Ternura, ha sido un placer su presencia en esta mañana. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU. A esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en la reformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.